Bueno, en esta segunda parte vamos a conocer los componentes, los elementos con los cuales podemos ajustar un sitio web con nuestra plataforma en WordPress. En esta última diapositiva de nuestra presentación, quiero presentarles esos elementos que vamos a comprender digamos, a desmenuzar utilizando la plataforma WordPress. Primero, vamos a poder manipular la apariencia de nuestro sitio web. Podemos cambiar el tema o las plantillas que se estén utilizando en él. Podemos ver la configuración del menú, tanto el menú principal como un menú secundario que tenga nuestro sitio. Vamos a poder ver qué usuarios tienen acceso a administrar los contenidos de nuestro sitio web. Cómo podemos crear un nuevo usuario. Cómo podemos subir nuevas fotografías o contenidos que queramos utilizar en el sitio. Y si ya tiene una estructura creada, cómo podemos adicionarle nuevas secciones, nuevas páginas. Si en el enfoque del sitio que estamos definiendo queremos que tenga una actualización muy ágil de sus contenidos, podemos crear unas entradas para el estilo blog, que son más simples que una página web, que una sección de nuestro sitio en WordPress, pero que son muy ágiles para manejar un sistema de noticias en nuestro sitio. Y finalizaremos esta segunda parte de este tutorial con los plugins, los widgets, esos módulos o componentes que le dan un gran potencial a ese sitio que estamos creando. Y finalizaremos con unos ajustes generales, unas recomendaciones sobre cómo configurar ese sitio en nuestro WordPress para que esté también protegido. Entonces, tenemos aquí voy a cerrar todas las otras ventanas que hemos venido trabajando en este tutorial para dejar solamente nuestro panel de administración de WordPress. Voy a cerrar todo. Listo. Entonces, vamos a quedarnos solamente con nuestro panel de administración de bienvenida a wordpress.com. Voy a ingresar a WordPress Admin, que es, como les digo, el mejor lugar desde donde podemos ajustar nuestro sitio. Y voy a cerrar la ventana anterior para siempre, esta es una recomendación también, tengan la menor cantidad de ventanas abiertas en su computador. Entonces, aquí tengo mi panel de administración y en otra pestaña voy a tener Tokio 2021.wordpress.com. ¿Sí? Entonces, ya tengo el entorno de usuario y el entorno de administración. Entonces, lo primero, como decíamos, un primer elemento que queremos poner a su consideración es la apariencia de nuestro sitio. Aquí podemos ver que está el título de nuestro sitio, pero es que nuestro sitio no le hemos asignado todavía un sitio acorde a lo que queremos crear. Entonces, venimos aquí en nuestro panel de administración a apariencia. Y en apariencia, le damos clic a ver qué nos muestra a nivel general. Podemos ver que la primera opción es escoger un tema. Escoger un tema o una plantilla para nuestro sitio. El hecho de estar trabajando con WordPress.com nos da acceso a unas plantillas muy variadas, muy modernas y que se ajustan siempre a la última versión que hay disponible de WordPress al aire. Entonces, en este momento podemos ver las que nos sugieren. Podemos ver esta. Podemos ver todas estas de acá. Como ven, hay una gran variedad de plantillas, sin también ver que yo podría buscar aquí, por ejemplo, por deportes, en inglés o en español. Y en este caso me aparecieron estas dos plantillas como tal.
Voy a regresar a la vista anterior porque aquí había visto esta que me gustaba mucho. Entonces, yo aquí cuando yo tengo un tema como tal, yo puedo dar una vista previa para ver cómo se ve. Entonces, miren que aquí al ingresar ya me escogió esa nueva plantilla y voy a activarla porque me agrada. Me parece que está bien que tenga una gran foto en el inicio, un mensaje de bienvenida y el título como tal. Ya lo guardo, voy a regresar y volver a ingresar miren, ya tengo activada, perdón, esta es la plantilla que tengo activada en este momento. Entonces yo puedo entrar aquí a personalizarla. Miren, tanto por el menú como por el botón de esa plantilla que aparece de primera y que se está utilizando. Yo puedo entrar a personalizarlo. Entonces, lo primero que voy a poder personalizar es la identidad de mi sitio, el título. Entonces, coloquémosle Juegos Olímpicos Tokio 2021. Una nueva cita para el deporte mundial, que es el lema o un subtítulo que podríamos decir que puede tener nuestro sitio. Y por ahora solamente quiero eso, cambiar el título. Si quisiera colocarle un logo, puedo subirlo. Entonces, puedo venir acá y él me dice arrastre el logo. Le sugerimos que mida 100 por 122 píxeles, pero igual busquemos el logo de los Juegos Olímpicos en Tokio de este año, 2020. Entonces vamos a utilizar este logo de acá y lo vamos a guardar en una carpeta que vamos creando en nuestro escritorio. Voy a crear una carpeta para Tokio 2021 y en esa carpeta voy a crear una carpeta para las imágenes que voy a utilizar y le doy a este archivo el nombre del logo. Bueno, .svg, usar PNG. Veamos si nos lo toma, si está el formato adecuado. Vengo acá y en el escritorio en Tokio 2021, en imágenes, encuentro este logo. Ya me lo agregó a mi sitio. Vengo acá y le digo que lo elija. Él llega y me permite recortar la información de esa imagen que importé. La recorto. Y miren que le dio el tamaño. Puedo identificar que se está repitiendo Tokio 2021, entonces Juegos Olímpicos. Ya terminé este cambio sutil y le digo guardar cambios. Regreso a mi panel de administración y si el sitio del usuario en modo de consulta le digo actualizar, ya puedo ver que está utilizando una nueva plantilla y que aparece ese cambio que hice. Entonces, miren que el resultado es inmediato y yo puedo seguir así personalizando mi sitio. Cada plantilla en muchos casos tiene opciones propias de esa plantilla para su
para su configuración. Por ejemplo, aquí en la página de inicio dice que me muestre una página de inicio como tal. Aquí me aparecen las páginas que yo he venido creando en mi sitio. Y de igual manera me aparecen estas entradas, estas noticias de bienvenida. Yo aquí puedo elegir si yo tengo una página tipo blog. Entonces miren que me aparece esa página tipo blog ahí. Y voy a colocarle que no aparezca esto para que me muestre por defecto esta de acá, acerca de, miren las diferentes, o la página de inicio. Coloquemos la de blog para las entradas y página de inicio para el comienzo como tal. Ahora lo modificamos. Voy a guardar esos cambios. Y si yo ya quisiera modificar mi portada, entonces vengo a ese segundo componente de un sitio en WordPress que yo quería presentarles. El primero, la apariencia. Miren que he escogido un tema y se lo he aplicado. Y el segundo son las páginas. Las páginas son esas secciones que yo he creado en mi sitio. Yo puedo ver los que este ejemplo por defecto ha venido colocando. Voy a crear uno nuevo desde cero. Vengo acá en la parte superior y le digo añadir nueva página. Y esa página se va a llamar para mí la portada. La portada de mi sitio. Voy a usar este estilo, que tenga un título, que tenga una imagen, que tenga un texto, que tenga un letrero de bienvenida. Miro las recomendaciones que me da, los tips, para yo poder actualizar los contenidos. Entonces, aquí, bienvenidos, por ejemplo. Y le digo publicar. Publicar. Entonces, cuando yo regreso a mi WordPress, en la parte de páginas veo que ya aparece esta nueva página que creé. Voy a venir acá nuevamente a editarla, que no le cambié el nombre por portada. Página de inicio, portada. Y ahora está visible. Si regresamos acá, vemos si miren, ya nos le colocó el nombre de portada. Eso quiere decir que si en apariencia, en personalizar, yo vengo y escojo en los ajustes del inicio, vengo y escojo en lugar de la página de inicio, escojo portada, va a cambiar y ya no me va a mostrar esta foto de yoga, sino esa nueva página que yo comencé a crear. Una recomendación muy importante es que para ustedes armar sus contenidos, los contenidos de su sitio, creen una carpeta, organicen sus fotos, organicen sus imágenes y preferiblemente comiencen a crear en un editor de texto el contenido de su sitio. El contenido de su sitio. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el procesador de texto Word, voy a ingresar a él. Esperamos que abra. Y voy a utilizar este procesador de texto para ir organizando los contenidos de mi sitio. Entonces, mi sitio se llama Tokyo
2021.wordpress.com. Ya tiene el logo asignado, pero a nivel de los contenidos sí me interesa definir previamente, obviamente en un trabajo juicioso de planeación, qué contenidos quiero tener. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando yo ya vaya a construir el sitio en WordPress, va a ser muy ágil el que yo ya los tenga en un procesador de texto organizados. Entonces, yo quiero tener, a nivel de mi sitio en WordPress, quiero tener una presentación de los Juegos Olímpicos. Esa presentación va a tener una historia, va a tener una historia, va a tener unas sedes, podríamos decir que las últimas sedes de los Juegos Olímpicos, las últimas 2 o 3 versiones que se hayan realizado. Y podríamos tener algo de información del Comité Olímpico Internacional, que es la entidad que rige los Juegos Olímpicos. Los deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos, y en esos deportes yo voy a poder escoger entre todas esas disciplinas con las cuales uno participa. Voy a colocar en este momento unas pocas de ejemplo, como las pesas, levantamiento de pesas, lanzamiento de jabalina, fútbol, tenis de campo, y coloquemos uno quinto que es escalada en muro paralelo. No sé el nombre técnico de escalada, pero sí a partir de esta nueva versión se incluyó ya como deporte olímpico. Así como en las últimas versiones se incorporó, fue reciente la incorporación del ciclocross como un nuevo deporte olímpico como tal. Entonces dejemos aquí hasta escalada en un muro. También vamos a tener una sección de contáctenos, para que las personas que quieran más información nos escriban, y vamos a tener una galería de imágenes. Entonces, ya con esa estructura preliminar con la cual ustedes definieron su sitio, la colocan, la tienen ahí a la mano y comienzan en su panel de administración de WordPress a crear esas páginas. Entonces, ya podemos venir acá y crear una nueva página. Entonces, voy a hacer esta ventana más pequeña para poder visualizar al mismo tiempo la estructura propuesta. Entonces, queremos tener la presentación que va a ser, a ver, una página en blanco nueva. Se llama presentación. Aquí en este texto, miren que WordPress incluye una serie de, digamos, de ayudas para ir construyendo los contenidos de nuestros sitios. Tal vez la más importante es el editor de texto. Miren que cuando yo voy a adicionar aquí un contenido, puedo llegar y saber qué tipo de contenido voy a adicionar. Entonces, quiero colocar un párrafo de texto.
Entonces ya con eso yo puedo comenzar a escribir. Los Juegos Olímpicos se realizarán en la ciudad de Tokio en el año 2021. Doy Enter y yo quiero adicionar aquí una fotografía. Entonces en el símbolo de más yo puedo venir y buscar ese tipo de contenido. Entonces quiero adicionar un bloque común, una imagen. Miren las diferentes categorías. Elementos de formato, que obviamente tienen que ver con los textos, con los párrafos. Elementos de diseño. Bloques comunes. Entonces, un bloque común es, por ejemplo, una fotografía. Entonces, ustedes al darle a adicionar fotografía, pueden venir y buscar una fotografía que quieran colocar. Entonces, en otra ventana de mi navegador, voy a buscar en Google una deporte olímpico. Y aquí en las imágenes voy a buscar una imagen que quiera utilizar. Bueno, este es de los Juegos de Invierno. Podemos ver una imagen agradable. Que no repitamos el logo. Utilicemos, a ver, una imagen que nos sirva de apoyo para diferentes deportes. A ver, escojamos esta de tenis de mesa. Entonces voy a guardar esta imagen en mi carpeta en el escritorio como tenis de mesa. Entonces ya como guardé esa fotografía ya, acá en mi editor de contenido yo puedo darle subir. Busco mi foto de tenis de mesa y aquí aparece. Miren que cuando yo toco el párrafo, puedo cambiar algunos atributos de ese párrafo de texto. Cuando yo toco la imagen, puedo cambiar algunos atributos de esa imagen. Por ejemplo, le puedo decir que me la coloque a la izquierda y a medida que yo escriba más contenido, por ejemplo, el pie de foto, el tenis de mesa hará su aparición. Entonces puedo colocar un pie de foto. Y si yo vengo acá y adiciono otro párrafo de texto, miren que me lo coloca en la parte derecha de la fotografía, porque la foto tiene una alineación. Son muchas las modalidades que harán su aparición. ¿Listo? Si regreso acá a la fotografía, yo puedo identificar acá otras opciones para duplicar esa fotografía, para editarla, para ver otros aspectos como que tiene la imagen, otras opciones de mezcla como tal, de si quiero usar una galería con varias imágenes y no solamente una. Es muy práctico de utilizar. Si esta página de presentación ya estuviera lista, yo puedo venir acá y decirle publicar. Y en mi listado de páginas, cuando yo estoy acá en WordPress, en mi listado de página va a aparecer presentación. Retomemos los elementos que les sugería en nuestra presentación. La apariencia, ya vimos cómo puedo cambiar el logo, ya vimos cómo puedo cambiar un tema o plantilla. Y ahora, como ya creamos una página o dos páginas nuevas,
quiero complementar mi menú para poder ver esos contenidos que he ido creando. Entonces, cuando ustedes vienen aquí en apariencia, hay una opción que es el menú. El menú principal que tiene mi sitio en WordPress. Entonces, acá en la parte derecha les aparece el menú principal que se está utilizando en ese momento y en la parte izquierda las páginas que yo he creado. Si vemos acá el menú y vemos la vista de usuario, vemos que aquí está página de inicio, blog, acerca de y contacto. Página de inicio, blog, acerca de y contacto. Si yo aparte de estas 4 opciones quiero que esté también presentación, la selecciono y la añado al menú. Y la arrastro hasta donde yo quiero que aparezca. Entonces yo quiero que aparezca a este mismo nivel, presentación de segunda, página de inicio, me parece que ese texto está muy largo en el menú. Entonces amplío esto y le digo, no, yo solamente quiero que diga inicio. Entonces, ya cuando tienen esas opciones y se van actualizando automáticamente, cuando yo actualizo acá, bueno, un momento, vengo acá y le digo guardar los cambios, guardar ese menú, se está actualizando. Y cuando yo actualizo mi página, miren que ya me aparece el inicio, la presentación, el blog, todas las opciones. Y cuando yo presiono en presentación, se conserva el logo, se conserva el menú, pero me aparece la página nueva que yo creé con la fotografía y el texto alineado a la derecha. Como ven, es muy ágil la actualización. Si regresamos a nuestra presentación, hemos visto apariencia, temas, páginas, menú. Las entradas son es el mismo tipo de contenidos que las páginas, pero más breves, más cortas, para ser visualizadas sobre todo en un blog de entrada al sitio. Y otro elemento importante son los usuarios, quienes tienen acceso a nuestro sitio web para administrarlo en WordPress. Por eso, si comenzamos a ver las opciones que trae nuestro menú del entorno de administración, ya hemos visto las entradas, que son las páginas, las entradas que son, como lo acabo de mencionar, páginas más breves, más cortas para poder tener historias dentro de una sección de noticias. Por ejemplo, nuevas noticias. Se aplazan los Juegos Olímpicos. Entonces, si yo creo eso y vengo aquí a la parte de publicar, he creado una paginita pequeña que si yo la quiero ver, veo que me conserva la plantilla general, que me dice nuevas noticias, se aplazan los Juegos Olímpicos. Algo muy breve como tal. Pero si yo regreso acá a mi parte de administración, algo importante sería el hecho de que cuando yo estoy manipulando mis entradas, tengo la opción de ver las categorías. Las categorías son esa clasificación que yo le quiero dar a mis noticias. Entonces miren que hasta ahora no hay ninguna categoría creada, está la categoría sin categoría, pero puedo colocarle la categoría, por ejemplo, de turismo en los juegos. La añado. Entonces me va a aparecer acá en mi listado de categorías. Logística general. Me va a crear la categoría. Si se han dado cuenta, él me da la posibilidad de ir creando subcategorías como tal. Yo podría ir creando subcategorías, pero por ahora con esas 2 categorías está bien.
Cuando yo entro a ver mis entradas creadas y encuentro la que yo creé, eh, que está en nuevas noticias, yo voy a poder identificar en la parte derecha las categorías y decirle esto es de logística general y le digo actualizar. Eso quiere decir que si yo monto un menú en mi sitio web hecho con WordPress y quiero que en cada opción del menú me muestre las últimas noticias de natación, las últimas noticias de tenis, las últimas noticias de logística o de turismo, a través de esta categorización yo puedo comenzar a clasificar mis noticias, mis entradas cortas. Hemos visto entonces ya el acceso a nuestro escritorio, a la parte inicial. Hemos visto nuestras entradas, hemos visto nuestras páginas, hemos visto en apariencia cómo configurar un tema o cómo personalizarlo para cambiar el título. Y en esta sección de multimedia, ustedes pueden ir agrupando todas esas imágenes, videos o recursos que quieran incorporar en su sitio. Si ustedes los tienen ya metidos en esta biblioteca, pues va a ser mucho más ágil el poder disponer de ellos. Simplemente los añaden por acá, los suben y él los comienza a ajustar. Algo muy bueno que hace WordPress es optimizar la calidad de las imágenes, bajarlas para que tengan un tamaño bueno para poderse ver en Internet. Y por eso no vale la pena como que sigamos explorando esto. Miren que es muy intuitivo. Demos un salto a algo muy interesante, que es los widgets o los plugins. Son dos elementos diferentes, uno por la parte de apariencia y otro por la parte principal. ¿Qué son los plugins y los widgets? Complementos, módulos. Por ejemplo, si ustedes quieren montar un carrito de compras, vender camisetas de los Juegos Olímpicos, eso es un plugin. Pero si ustedes en su sitio quieren tener que en la parte derecha aparezca un listado con los productos que ustedes están vendiendo en su tienda, eso es un widget porque es un elemento que afecta la parte visual de su sitio web. Miren que cuando entramos acá y le dimos plugins, me aparece un explorador. Bueno, salté a esta parte porque me di cuenta que en wordpress.com, cuando ustedes quieren ver la parte de plugins y quieren instalar otros plugins adicionales, solamente lo permite para planes comerciales, no para la opción gratuita. Lamentablemente, pues eso sí limita un poco el desarrollo futuro de su sitio como tal. Sin embargo, pues por fines académicos está bien que ustedes realicen la primera exploración de WordPress a través de wordpress.com, creando su cuenta. Sin embargo, como esta parte de instalar complementos es muy importante, dejamos hasta esta parte nuestra exploración en wordpress.com. Miren aquí, o sea, podemos ver así la apariencia de nuestro sitio, nuestro menú, la parte de administración, y cuando regresamos a la parte de WordPress Admin, podemos identificar todas estos diferentes elementos, pero como es muy importante para ustedes como generadores de contenidos digitales, conocer esta plataforma al máximo, voy a mostrarles la parte de plugins y widgets desde mis portales. Entonces, vamos a venir acá y vamos a entrar a la página que ya les mostré de ejemplo hecha con WordPress, que es la de Astor Digital, pero voy a entrar por el enlace de administración. Miren que estamos ya en la
parte de administración de mi portal, de mi sitio como tal. Y aquí cuando yo accedo a la parte de plugins, puedo ver los plugins instalados. Me aparecen como decía, encuestas, carritos de compra, validadores de seguridad. Por ejemplo, cuando ustedes le permiten a sus usuarios que puedan ingresar con un usuario y contraseña a su sitio, ustedes pueden colocarle preguntas secretas y toda esta serie de validadores, los reCAPTCHA, para que sea más seguro el ingreso como tal. Todo eso se hace a punta de plugins. Pero entonces, si quisiéramos añadir uno nuevo, como les repito lo que acaba de suceder. En este momento estamos viendo un ejemplo de cómo funciona la instalación de plugins, pero ya en un entorno más controlado que es en nuestro propio hosting o en el WordPress que ustedes instalen en su casa, por ejemplo, como vimos en el primer video tutorial, descargando un servidor web y montando WordPress en su casa. Es complejo, pero es un reto interesante para ustedes y para quienes quieran explorar esto mucho más a fondo, es una recomendación el también intentar por ese lado trabajarlo. Yo aquí puedo encontrar, por ejemplo, un plugin que valga la atención. Voy a buscar los más populares. Los más populares, y aquí en los más populares encuentro Contact Form 7. ¿Para qué es este plugin? Es para hacer formularios un poco más controlados. Lo acabo de instalar y una vez instalado, me va a aparecer aquí en mis plugins instalados. Miren, bueno, perdón, ya aparecía acá, miren, Contact Form 7, lo activo y una vez activado en mi sitio, va a aparecer por acá en mis ajustes la opción de yo crear miren, cuando yo vuelva a cargar mi escritorio de administración, me aparece esta nueva opción, contacto. Y en esta opción de contacto puedo crear nuevos formularios. Aquí tiene por defecto uno creado, pero puedo crear uno nuevo que sea posibles clientes. Él me muestra aquí los datos que va a pedir en su formulario, cuál es su nombre, cuál es su correo electrónico, qué asunto, qué me quiere mandar de mensaje, y le digo guardar. Y aquí, miren que él me dice, ¿usted quiere utilizar este formulario de posibles clientes en una de sus páginas web? Adicione este código. Entonces, cuando yo copio este código de aquí, le doy control C y vengo a mis páginas. Si yo quisiera ese formulario usarlo en algunas de mis páginas, por ejemplo, en la del currículum vitae. Entonces yo acá al final de mi página puedo acá editar los contenidos. Y por acá al finalizar yo puedo llegar y adicionar otro elemento de contenido, otro párrafo, y en ese párrafo pego ese contenido, esta marca que me significa el uso de ese formulario. Entonces, cuando yo le doy a actualizar y quiero ver esa página, cómo la vería un usuario, pues miren, así vería mi página
y en la parte inferior sale el formulario que creamos con el plugin Contact Form 7. Miren que es muy útil. Aquí la gente envía su comentario directamente. Voy a volver a editarlo porque yo no, obviamente no quiero que salga ese formulario. Y vengo acá a la parte inferior y retiro ese bloque de contenido que creé. Vuelvo a actualizar mi página y todo ha vuelto a la normalidad. Si miramos nuestra presentación, entonces hemos visto la apariencia, los temas, el menú, los usuarios que pueden acceder a nuestro sitio. También con las restricciones que tiene WordPress.com, solamente yo puedo adicionar usuarios que estén registrados en WordPress.com. Pero si ustedes tienen acceso a la administración desde un servidor de hosting, miren que aquí uno puede añadir los usuarios con solamente colocar los datos básicos. Van a poder colocar aquí a su equipo de trabajo de ese sitio web que estén desarrollando como tal. Entonces, hemos visto los usuarios, hemos visto nuestra galería de imágenes y los plugins y widgets que vamos a utilizar. A nivel de los ajustes generales, es muy importante considerar sobre todo algunas opciones aquí en la parte de ajustes y generales que nos muestran el título del sitio, la descripción corta. Esto es muy importante, el dominio con el cual se accede. Preferiblemente no lo toquen, no lo muevan, porque se requiere que ese dominio esté funcionando, que esté activo. Si ustedes han instalado automáticamente WordPress, les genera esa ruta que esté ahí. WordPress tiene mucha información detrás, muchas recomendaciones desde la parte técnica como tal. Por eso, para un tercer tutorial que vamos a subir en esta lista de videos, vamos a entrar ya un poco más en detalle en el funcionamiento de algunos de estos plugins y widgets, y sobre todo algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta con estos contenidos que creamos acá, con estas entradas, con estas páginas, para que nuestras campañas de divulgación digital, técnicas de SEO, sean efectivas como tal. Finalizamos este segundo video tutorial y los invito a acceder a la tercera parte que también, como les anticipo, les será de mucha utilidad. Y los animo a seguir adelante, construyan un sitio web de su interés en wordpress.com. Finalizando este ejercicio, activaremos en nuestros Blackboards una opción para que ustedes nos envíen, una vez finalizado ese desarrollo. Obviamente eso será para después de Semana Santa. La idea es que ustedes practiquen y se familiaricen con esta plataforma WordPress. En muchos casos, los proyectos que ustedes van a desarrollar van a involucrar un sitio web y la recomendación sería construirlo con WordPress por todas las características que tiene. Seguimos conectados y nos vemos en la tercera parte de este video tutorial de WordPress. Muchas gracias.